presenta 100% Salud. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Zoom. Te cuidamos siempre. Diagnóstico Avellaneda, un espacio integral de medicina y salud. Grupo Asegurador La Segunda. Panadería y Cafetería Giré. Integrar, Centro de Salud y Educación en Rehabilitación Neurológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud. En el programa de hoy, que es el último del mes de noviembre, vamos a hablar de la concientización sobre el cáncer de próstata. Noviembre es el mes azul. Estuvimos hablando la semana pasada de la charla que brindó el doctor Tomás Ostorero en el Consejo Deliberante. Y bueno, y esta semana traemos la nota que hicimos con él sobre cáncer de próstata, que ya hemos visto en algún momento aquí en 100% Salud al doctor Ostorero hablando del tema. Y lo traemos para eso, para concientizar sobre el cáncer de próstata. También vamos a estar viendo un material que la semana pasada por cuestiones de espacio no entró en el programa, pero que tiene que ver con el Día Mundial del Recuerdo a la Víctima de Siniestros Viales. Estuvimos como cada tercer domingo de noviembre en el cuartel de bomberos voluntarios y hablamos no solo con bomberos, sino también con representantes o referentes, padres de víctimas, en este caso, de siniestros viales. Todo eso lo vamos a ver en el programa de hoy. Vamos a una pausa y a regreso la primera de las notas. Consultorios Privados Belgrano, especialidades, flebología, traumatología, alergias, nutrición, fisioterapia, kinesiología, psicología, psiquiatría, urología, sexología, tratamiento del dolor, dermatología, medicina clínica, fisioterapia dermatofuncional. Representantes de plantilla Seguropié. Consultorios Privados Belgrano. Turnos al 456-512. Seguinos en Instagram como @consultorios.belgrano. Círculo Médico Marcos Juárez. Siempre junto a los profesionales de la salud. Santa Fe, 690, Marcos Juárez. Algo Rico, Almacén Natural. Avellaneda 755, Marcos Juárez. WhatsApp 3472-545017. Sanatorio San Roque tiene nuevo sitio web. De una manera simple y rápida podrás gestionar turnos, acceder a noticias, conocer a los especialistas y mucho más. Ingresá a www.sanatoriosanroquemj.com. Sanatorio San Roque. Elegí lo artesanal, disfrutá lo saludable. Productos con fermentación lenta, sin aditivos ni conservantes. Te invitamos a probar todos los beneficios de la masa madre. Masa Viva, fermentación natural. Pedidos al WhatsApp 3472-555145 o por Instagram @masaviva_. En Farmacia y Perfumería Avenier tenemos los mejores descuentos y promociones en todas nuestras líneas. Además, atendemos obras sociales, OSDE, Avalian, Sancor Salud, Prevención Salud, PAMI 100%, PAMI Insulinas, APROS y muchas otras. Farmacia y Perfumería Avenier de Nadia Boleta, 9 de julio 189, Marcos Juárez. Abierto sábados por la tarde y feriados. Diagnóstico Avellaneda suma tecnología de vanguardia. Ya está funcionando el nuevo mamógrafo digital Hologic Selenic Dimensions, reconocido por su alta resolución de imagen, precisión en la detección y mejor experiencia para la paciente. Porque cuidarse también es un acto de amor. Diagnóstico Avellaneda. Turnos al 03472 455 358 o al WhatsApp 3472 509604. Diagnóstico Avellaneda. Avellaneda 615, Marcos Juárez. Clínica Privada de Pediatría y Neonatología SRL. Cuidando la salud de nuestros niños hoy y siempre. COINSA. Atendiendo a cada necesidad con calidad y compromiso. Para más información, visiten nuestras redes sociales. Estamos aquí para usted y su familia. En Integrar creemos en la capacidad de cada persona para superar desafíos, aprender y crecer.
Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales está para brindarte apoyo integral, combinando salud y educación en un entorno seguro y alegre. Seguimos en 100% Salud. Recordad nuestras redes, Instagram, Facebook y YouTube como 100% Salud. O puedes escribirnos al WhatsApp que figura en pantalla durante el programa. Ahora sí, primera parte de la nota con el doctor Tomás Torero, hablando sobre cáncer de próstata. Y con respecto al cáncer de próstata, primero que hay que entender que globalmente es el segundo cáncer más común en el hombre, ¿sí? El primero es el de pulmón y es la segunda causa de mortalidad por cáncer en el hombre. O sea que es un problema bastante común y que nos afecta a todos. Estadísticamente hablando, 1 de cada 8 hombres va a tener cáncer de próstata en su vida y 1 de cada 40 va a morir por cáncer de próstata. Y esto es una tendencia que globalmente se está viendo un mayor diagnóstico del cáncer de próstata por una mayor detección de casos tempranos, que es la idea, digamos, en la actualidad. Y eso se da porque hay campañas de prevención, porque hay una charla más, hay conciencia del paciente, los médicos insisten más sobre que se hagan este tipo de análisis. Claro, el tema del cáncer de próstata es que es una enfermedad que no es prevenible. Entonces, nosotros no podemos hacer campañas para prevenir el cáncer de próstata, pero sí para detectarlo de manera precoz, que esa es la idea. Uno al detectar de manera precoz puede hacer un tratamiento, digamos, adaptado a cada grupo de pacientes a un estadio más temprano. Entonces, no es una enfermedad que uno pueda hacer algo para prevenirlo. Por eso se hace tanto hincapié en detectarlo de manera temprana, al igual que el cáncer de próstata o el cáncer de mama o cuello uterino en la mujer. Claro. No es una cuestión de prevención, sino que estemos atentos a seguir los procedimientos. No hay forma ni ninguna estrategia de prevenirlo. La idea es detectarlo en los pacientes que tienen un mayor riesgo. ¿Y cuáles son esos? O sea, dentro de los pacientes o dentro de los hombres, ¿cuáles son los más proclives a tener cáncer de próstata? Los 3 factores de riesgo principales son la edad, el grupo étnico, la raza y los antecedentes. Entonces, en la edad nosotros tenemos que a mayor edad hay una mayor probabilidad de cáncer de próstata, por eso los controles habitualmente se hacen a partir de los 50 años. Después tenemos el tema étnico, ¿sí? Las personas de descendencia africana tienen mayor probabilidad de tener un cáncer de próstata, entonces las estrategias se adaptan a ese riesgo. Generalmente a los 45 empiezan con los controles. Y después obviamente hay un factor genético. Una carga muy importante desde el punto de vista genético son los familiares, antecedentes familiares, es decir, haber tenido un padre, un abuelo, un hermano con cáncer de próstata. Y también hay determinadas mutaciones como el BRCA1 y 2, que son cánceres de mama y ovario hereditarios, por así decirlo, que también aumentan el riesgo de cáncer de próstata. O sea, un hijo varón, si su madre tuvo eso... Si tuvo un tipo de tumor asociado a esa mutación, sí, tiene un mayor riesgo de tener, y si la tiene obviamente, ¿no? Porque esos son estudios genéticos que se pueden hacer. Hace poco, por ejemplo, había salido una noticia de Angelina Jolie que se había hecho una mastectomía bilateral y una oforectomía bilateral, que es el tema de los ovarios, porque tuvo un le dio positivo ese estudio genético. No es algo que se haga de rutina igual. Obviamente no, es costoso al ser genético. ¿Y es algo que se buscó, que ella buscó el porqué? Sí, seguramente debe haber tenido algún familiar, no sé bien cómo es la historia, pero es una mutación asociada también a cáncer de próstata en hombre. Y en este caso, vos en el consultorio, es una política, una rutinaria, ya le avisás al hombre que va llegando a los 45 o a los 50, dependiendo de la etnia, habría que hacer esto. El hombre ya tomó más conciencia, porque creo que esto es algo que también hablamos los hombres en charla de amigos. Tal cual. Sí, se ve que hay más gente que toma conciencia y va a los controles. Pero también nuestro objetivo como urólogos es, por más que el paciente hombre en su edad, digamos, ya para un control venga por otro problema, nosotros tenemos que hacer el control, o por lo menos sugerirle, ¿no? Nadie obliga, pero sí hay que sugerir que se haga un control por el tema del riesgo que hay. Bien, y hoy los controles tienen distintos tipos, el diagnóstico o al diagnóstico se llega de distintas maneras. ¿Cuáles son las opciones que tiene el paciente y el médico a la hora de tratar de diagnosticar o buscar el problema en el paciente? Bien, lo importante que hay que saber del cáncer de próstata es que generalmente no da síntomas. ¿Sí? Generalmente no produce ningún síntoma. Entonces, uno no va a buscar los síntomas en los pacientes. Generalmente el control se hace con un análisis de sangre que se llama antígeno prostático específico, que es una molécula que se produce en la próstata, que es específica de la próstata pero no de cáncer.
a medida que sube su valor, aumenta la probabilidad de tener un cáncer de próstata. Y otra cosa que se sigue haciendo es el tacto rectal, que eso no se reemplazó por ningún estudio, y nos permite a nosotros palpar la consistencia de la próstata y determinar, digamos, si hay un riesgo o no de que haya un cáncer de próstata, de acuerdo al examen físico. Ninguno supera al otro ni uno reemplaza al otro, digamos, son complementarios y se hacen los dos, más que nada. O sea que, por ejemplo, el antígeno prostático en sangre se puede venir haciendo a partir de los 40 años, pero ya hay una edad donde uno ya tiene que ir a hacer el tacto. Digamos. Si el antígeno prostático está normal y el tacto es anormal, pasa a tener protagonismo. Es decir, con el tacto positivo, el tacto normal, que uno palpa un aumento de la consistencia en la próstata, uno le da prioridad a eso por más que el antígeno esté normal. Si bien es poco frecuente que haya antígenos bajos con tacto rectal positivo, existen casos, digamos, y uno tiene que ir a la clínica, digamos, que es lo más rudimentario, por así decirlo, lo que se hace desde hace mucho. En estos casos, ¿cada cuánto tiene que hacerse uno el control, digamos? A partir de esta edad que mencionabas, el varón no africano a partir de los 50 años y el de descendencia africana a partir de los 45. ¿Cómo tiene que ser el...? Generalmente un control anual. Obviamente que todo depende de los hallazgos, ¿no? Si el antígeno está elevado, nunca uno hace el diagnóstico o va a estudiar más a fondo con un solo antígeno. Obviamente siempre y cuando el tacto sea normal, pero generalmente es cada un año, siempre y cuando esté todo dentro de los parámetros normales. Si hace falta hacerlo más seguido, nosotros le decimos a los pacientes cada cuánto. ¿Y esto deben hacerse los dos o se va viendo con el antígeno prostático y después se llega a los... Generalmente los dos, pero hay veces que si es el primer control y el antígeno es muy bajo, hay una muy poca probabilidad estadística de que haya algo malo. Hay veces que se puede obviar hasta el año que viene, uno va viendo dependiendo de cada paciente. Sí. ¿Eso depende de cada profesional? No, generalmente hay guías para esto. Digamos. Si bien el tacto rectal se hace siempre, si viene un paciente por primera vez y tiene un antígeno muy bajo, menor a 0,4, generalmente es un valor muy bajo como para sospechar o que haya una probabilidad de que haya un cáncer de próstata. El antígeno prostático es algo que los médicos clínicos o cuando hacen un análisis general lo piden también para ir... Generalmente sí, generalmente lo piden. Muchas veces nos llegan pacientes que tienen el antígeno elevado, que nunca se hicieron un control prostático, pero que en los análisis de rutina les viene más alto, claro. El tema es individualizar cada caso y ver cómo venían los antígenos previos, porque como te digo, con un solo antígeno no vamos a hacer un diagnóstico de cáncer de próstata. El diagnóstico es histológico, o sea, uno tiene que hacer una biopsia de próstata. Uno lo puede sospechar. La única forma de hacer diagnóstico es una biopsia de próstata. No podemos hacer biopsia a todos los pacientes, por así decirlo. Cuando confías, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Aquarius Laogón, gimnasia para la mujer, movimiento con esferas, tai chi y qigong, Beiró 856, Marcos Juárez. En Puente Arco Iris entendemos que las mascotas son familia. Cada despedida es única y merece ser especial. Somos más que un crematorio, somos un lugar donde el amor perdura. Llama al 03472 443222 o visitanos en Garibaldi 129, Marcos Juárez. Puente Arco Iris, donde el amor trasciende. Sanatorio Privado del Sudeste. Desde 1987 al servicio de la salud. 03472 455 355 al 359. Jujuy 549, Marcos Juárez. Carnava es tu lugar, muy cerquita de tu hogar. ¿Ya conocés los promos de esta semana? Toma nota.
Cinta de lomo de cerdo por kilo, 7.999 pesos. 1 kilo de pechuga deshuesada más 2 paquetes de tapas para tacos Don Yello a 11.999 pesos. Costeleta de cerdo por kilo, 6.999 pesos. Chorizo de pollo por kilo, 8.499 pesos. Frescos para tu día, con Carnave, todos los días. Seguimos en 100% Salud. Vamos a ver la segunda y última parte de la nota que hicimos con el doctor Tomás Ostorero sobre cáncer de próstata en este mes, en este noviembre azul. Esto decía. Y recomendación, primero siempre los controles, no tener miedo, hay mucho miedo también con el tema del examen físico y demás, que es algo que se debería... Sí. O en la charla que te dicen para en la charla, sí. Análisis, pero no, vos estás claro, acá que son complementarios. Acá hay que explicar, incluso cuando uno diagnostica un cáncer de próstata, que ya tiene la biopsia, para hacer el tratamiento uno tiene que determinar el riesgo del paciente, que eso hay distintas formas de hacerlo, pero los 3 datos básicos que se necesitan son el antígeno, el tacto rectal y el análisis histopatológico de la biopsia. O sea, con esas 3 cosas uno le ofrece el tratamiento al paciente, o sea que no deja de ser algo súper importante y que es algo rápido, no es doloroso, hay que hacerlo, es una cosa, un control que dura menos de 1 minuto nos puede salvar la vida, por así decirlo, ¿no? Y bueno, hablamos de diagnosticarla. Bueno, ahora, ¿cómo se trata el cáncer de próstata? ¿Cuál es el tratamiento que se lleva adelante una vez que ya detectaste el cáncer de próstata? ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahí? Bien, ahí las estrategias para el tratamiento dependen primero del paciente, ¿no? Hay que ver qué edad tiene, cuáles son las probabilidades o la probabilidad de sobrevida global, es decir, si el paciente tiene muchos antecedentes, tiene una determinada edad donde uno ya sabe que la expectativa de vida es menor a 10 años, tiene que ajustar el tratamiento de eso. Y después depende si el diagnóstico se hizo con un cáncer de próstata localizado, si el diagnóstico se hizo con un cáncer de próstata metastásico, porque hay veces que el diagnóstico se hace directamente cuando el paciente tiene metástasis. Entonces, el tratamiento depende del grupo de riesgo en el que esté el paciente, cáncer localizado o metastásico. En los cánceres metastásicos generalmente no se hace tratamiento quirúrgico, ¿sí? Se puede hacer tratamiento de las metástasis, se usa más se puede usar radioterapia para metástasis óseas, que es lo más común, que es de metástasis en los huesos, y bloqueo hormonal y una serie de medicaciones que son ya más complejas. Pero en el cáncer de próstata localizado el tratamiento existe la radioterapia, el bloqueo hormonal y la cirugía. ¿Qué tratamiento se usa o cuál es el más indicado? Primero que uno tiene que hablarlo con el paciente para explicarle cuáles son los riesgos y los beneficios. Y segundo, hay que ver qué tipo de paciente, qué grupo de riesgo. Si es un bajo riesgo, moderado, alto riesgo o un localmente avanzado, todo eso va a influir en el tratamiento. Incluso hay veces que si el riesgo es bajo, es decir, que es una anatomía patológica con un score o un nivel bajo, con un antígeno bajo, un tacto negativo, hay veces que se puede, siempre y cuando el paciente lo entienda, se puede hacer una estrategia que se llama vigilancia activa, que es controlar al paciente solo para demorar el tratamiento, sabiendo que tiene cáncer, pero demorar 1 o 2 años el tratamiento con controles. O si es muy grande, hacer lo que llama un watchful waiting, que es controlar al paciente y ver que no aparezcan complicaciones del cáncer, ¿sí? En un paciente que uno espera que va a vivir menos de 10 años en general por sus antecedentes. ¿Y qué tan invasivo? Bueno, los tratamientos de rayos ya sabemos, por lo que hemos hablado otra vez, que tienen una invasividad importante en muchos casos. Pero, ¿cómo es la vida después del paciente? Más allá de estas cuestiones que pasan con los tratamientos. Sí, hay que ver, el tema de la radioterapia avanzó mucho con los años. Hay nuevos equipos. Obviamente, cuando uno va a hacerse radioterapia, uno pasa a manos de los radiooncólogos físicos, digamos, un equipo muy grande los que conforman la radioterapia. Y ahora avanzaron mucho los equipos, como todos, digamos. Avanza la tecnología, avanza también se aplica la medicina. El tema del tratamiento no suele ser ahora tan invasivo. Las cirugías, la prostatectomía radical también es una opción para hacer el tratamiento oncológico. Tienen sus pros y sus contras. Digamos, la ventaja de la radioterapia es que uno no se somete a la cirugía, es decir, no tiene los riesgos propios de una herida, de una cirugía abierta, de una anestesia, ¿sí? Pero existe riesgo de incontinencia, riesgo de disfunción eréctil, como en la cirugía.
Entonces esas son cosas que uno tiene que explicarle al paciente, si bien son bajos. Son riesgos bajos, pero están presentes. Claro, y la radioterapia también tiene riesgos propios de la radioterapia que no están presentes en la cirugía. Digamos. Uno tiene que al paciente brindarle los pros y los contras, decirle cuáles son las posibilidades de sobrevida que tiene con cada tratamiento y obviamente el paciente tiene que tomar la decisión. Uno ayuda acá, sugiere, pero no obliga nunca a hacer un tratamiento. Claro, es una decisión del paciente. Una decisión del paciente que está ayudada por el médico, digamos. Me hablabas y me decías que 1 de cada 8 hombres son propensos a tener cáncer de próstata y 1 de cada 40 que tienen el cáncer mueren. O sea que hay una tasa de sobrevida alta dentro de todo. Es alta, sí. Obviamente todo depende del estadio, la edad del diagnóstico. Entonces, mientras más temprano hagamos el diagnóstico, más es la probabilidad de sobrevida. La ventaja que tiene esto es que todo avanza, digamos, cada vez hay más tratamientos, hay más drogas, hay más situaciones que se pueden ir dando también en el tema de los tratamientos que ya son más complejos, pero dentro de todo viene muy avanzado y es algo muy estudiado porque al ser el segundo cáncer más común en el hombre, es algo en donde realmente hay mucha evidencia, digamos, por eso. Mucha evidencia, mucha información. Sí. Y entonces, sabemos, prevenirlo no lo podemos prevenir, pero sí podemos detectarlo a tiempo como los cánceres de mama. Claro, igual que el cáncer de mama. Bueno, en el caso de las mujeres, el cáncer de mama, la mujer tiene la posibilidad de palparse, detectar nódulos, que es lo que hacen habitualmente las mujeres, de autoexaminarse. En el caso del hombre, ¿esto existe la posibilidad de autoexaminarse o requiere exclusivamente del médico? No, eso hay que estar entrenado para hacer el tacto, digamos. Uno tiene que haber practicado y saber qué es palpar una próstata normal. Es muy difícil autoexaminarse en esto. Claro, es como no es como el seno de la mujer. No, pero sería como el pap y la colpo, digamos. Claro, la mujer no lo puede ver y tampoco, porque es una cuestión interna. En la próstata pasa lo mismo. La próstata está por delante de la vejiga, por delante de la vejiga y delante del recto, ¿sí? Abajo de la vejiga y delante del recto. Entonces nosotros palpamos la próstata. Como te digo, un tacto normal no quiere decir que no haya algo malo. Hay que ver con el antígeno también, por eso es una cuestión... O sea, las dos cosas son las que hay. Las dos cosas, sí. Ninguna reemplaza a la otra. El antígeno ayuda mucho. Hace de los años 80 que se inventó, que se está usando y pasó a ser un cambio radical, ¿no? Para esto. Antes no había forma de detectarlo de esa forma, con un análisis de sangre. Bueno, Tomás, las últimas palabras para la gente que nos está escuchando, ¿qué le dirías sobre todo a los varones mayores de 50 sobre el tema? Para el mensaje final. Y yo les diría que no tengan miedo, que se controlen, que esto es algo normal, natural. Nosotros, como las mujeres que hacen sus controles, también tenemos nuestros controles y nosotros somos responsables, digamos, de nuestra salud. También concientizar, digamos, los amigos, los padres. Hay mucha gente que nunca se hizo controles, entonces nunca está de más controlarse y como digo, siempre que uno haga una detección temprana tiene unas mejores expectativas a la hora del tratamiento y la sobrevida. Zoom te presenta Zoom Consultorios. Ahora todos los socios Zoom tendrán incluidas en su cobertura la atención en consultorio de profesionales de distintas especialidades: medicina clínica, pediatría, nutrición, kinesiología, dermoestética, psicología, cardiología, psiquiatría, pedicuría, laboratorio. Y seguiremos sumando. Sin aumento de cuota, sin copagos, sin vueltas. Asociate ahora 422-094 o por nuestras redes sociales. Zoom, tu primera atención médica. Un nuevo lugar de encuentro para venir a festejar tu cumple, aniversario, baby shower o una reunión. Te ofrecemos la mejor opción. ¿Dónde? En la nueva cafetería Giré, General Paz 597. La esquina del encuentro cálido y el confort. Te esperamos. Panadería y Cafetería Giré. Espacio Emuná. Terapias holísticas grupales e individuales, tarot de autoconocimiento, sanación con ángeles y mucho más. Espacio Emuná. 3472 44 93 69.
A partir del 10 de marzo, la recolección de residuos en la ciudad de Marcos Juárez será diurna. Recordá colocar tus desechos en el canasto de la vereda antes de las 12 del mediodía. Los recolectores pasarán por tu barrio desde las 13 horas. Los residuos húmedos deben sacarse en tachos los lunes, miércoles y viernes. Los secos deben disponerse en bolsas los martes y jueves. Contamos con tu compromiso para mantener nuestra ciudad limpia. Municipalidad de Marcos Juárez, construyendo futuro juntos. La kinesiología y fisioterapia es una profesión de la salud, de formación universitaria, con matrícula profesional y seguro de mala praxis. Deja tu salud en buenas manos. Consultá siempre a un profesional matriculado. Es un mensaje de la Regional 7 del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba. Tramo final de la edición de hoy de 100% Salud y vamos a aprovechar para compartir con ustedes este informe que hicimos con Jorgelina con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que es el tercer domingo de noviembre. Allí estuvimos en el cuartel de bomberos voluntarios con Jorgelina y este es el testimonio que recogimos ese día. Bueno, un día muy especial, Diego, muy emotivo, un día de conmemoración a las víctimas de siniestros viales. Ustedes siempre son los primeros que generalmente están en esas emergencias. Sí, como decís, Jorge, un año más de este triste conmemoramiento, porque bueno, es triste conmemorar la pérdida de personas, de amigos, de familiares, de conocidos por accidentes viales que por ahí pueden ser evitados, como decimos, y bueno, pero sí, nosotros nos toca estar lamentablemente en ese lugar de llegar, de encontrar, de ver, y bueno, pero ponemos lo mejor de nosotros para tratar de ayudar. Hay veces que muchas vidas se pueden salvar antes, en el previo, con la prevención, con el uso de un casco, con el uso de un cinturón de seguridad, con muchas acciones que podemos hacer para evitar esto. Las distracciones y esas cosas que podemos achicar el número, porque el número asusta. A la diaria, al mes, y si se hace el balance del año, son muchas las víctimas por este tema. Yo te doy un solo dato, que es el dato que me pasó hoy del Observatorio Vial en Córdoba, Alejandro Ceballos, a la fecha 320 personas en la provincia de Córdoba, sí, únicamente. Casi una por día en Córdoba. Acá estamos a razón de una por día, sí, y en el país son también, veía el otro día, más de 10 víctimas por día en accidentes viales solamente. Y como te digo, por ahí muchos son evitables, porque más allá pueden haber accidentes, sí, pero tenemos muchas cuestiones que mejorar, y bueno, está en cada uno también. Ojalá que podamos concientizar y no seguir conmemorando tantas pérdidas de vidas humanas. Muchas gracias. A ustedes. Como todos los años, como hace ya, no recuerdo bien, me parece que son 10 años que lo vengo haciendo, pero ya hace 11 años que faltó Bray. Y bueno, acá estamos reunidos para hacer un pequeño homenaje a las víctimas y un llamado de atención, no sé cómo expresarlo, o sea, es prevención. Lo que queremos es, lo que siempre pedimos es respeto al volante, respeto por la vida propia, respeto por la vida de los demás. Y bueno, como todos los años, les agradezco infinitamente a los bomberos voluntarios que ellos siempre nos han apoyado y bueno, y además son los que siempre actúan cuando hay una emergencia, ¿no? Totalmente, son los primeros en la línea de trabajo. Luchemos por la Vida justamente hace unos días publicó que esto, ¿no? De que la mejor conmemoración para estas víctimas es las acciones, ¿no? De concientizar más, de trabajar más, de que el Estado también haga su parte, que el individuo también sea responsable de las leyes de tránsito, que las cumpla. Creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Las acciones en conjunto. Sí, yo creo que el Estado en sí tiene gran responsabilidad en cuanto a la prevención, pero en cuanto a la acción en sí, en cuanto a la responsabilidad, es propiamente individual, ¿no? Cada uno somos responsables de lo que hacemos al volante, en cuanto a respetar a las leyes de tránsito y respetar a los demás.
Tal cual. Así Les es. agradezco también a ustedes el apoyo, que siempre están apoyándonos y difundiendo cuando hay algún evento. Lamentablemente el foro de víctimas, de familiares de víctimas en el que yo participaba, por una cuestión económica y por una cuestión de lo que los fundadores se cansaron de remarla y ya no hay un sostén económico, está inactivo en este momento. Esperemos que en algún momento se pueda volver a activar, si así es un deseo, ¿no? Ojalá. Es un deseo por Marcela Alfaro, que fue la que lo empezó, y bueno, fue un dolor muy grande para ella también tener que interrumpir por una cuestión de que no dan los números. Seguro. Así que les mando un abrazo a todas las mamás, a los papás, a todas las familias Sí, que seguro. hayan perdido hijos en siniestros viales, a los hijos que han perdido a sus padres, a toda la familia, a quien tenga un familiar que haya perdido un ser querido en un siniestro vial, y en especial a mis compañeras de lucha. Gracias, Sonia. Muchas gracias a vos. Ahora sí, hasta aquí llegamos con la edición de hoy de 100% Salud, que esperamos les haya gustado. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana ya con el primer programa del mes de diciembre. Buena semana, buena salud y saludos para todos. Chao. Presentó 100% Salud. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Zoom. Te cuidamos siempre. Diagnóstico Avellaneda, un espacio integral de medicina y salud. Grupo Asegurador La Segunda. Panadería y Cafetería Giré. Integrar, Centro de Salud y Educación en Rehabilitación Neurológica.